Otro mito que debemos indicar también es el mito de que a la Amazonía se les consideraba, o a los pobladores de la Amazonía se les considera como personajes o personas salvajes y opuestos al desarrollo, y no es así, es como yo les acabo de mencionar en los siguientes minutos ya pasados, que los pobladores de la Amazonía es un pueblo bastante culto, digamos, porque ellos albergan una gran cantidad de conocimientos de su entorno, de su zona. Debemos indicar también que ya en el año de 1919 hubo un intento de proteger a estas poblaciones vulnerables indígenas. Este intento viene a ser el convenio número 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, en la que se defiende a las comunidades tribales. Por lo tanto, lo que se trata de indicar o resolver o de determinar en esta ley es, en primer lugar, garantizar el gozo efectivo de los derechos fundamentales de todos los pueblos indígenas del orbe a nivel mundial. Y obviamente todo esto tiene que ser canalizado o tiene que ser interiorizado en nuestra realidad. En segundo lugar, tenemos que esta ley lo que va es a permitir, o por lo menos pretende, que los pueblos amazónicos decidan sobre su propia forma de vida, su destino y las vías hacia su prosperidad, y todo ello dentro de los márgenes o del marco legal que gobierna cada estado, en este caso el peruano. En el caso de la Amazonía peruana o de la historia peruana con respecto a la Amazonía, hay casos que se dieron de manera muy trágica. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el caso Baguazo, así se le denomina porque se desarrolló en la región del Amazonas. Esto se dio aproximadamente el 22 de septiembre, del 2016, en el segundo gobierno del doctor Alan García Pérez, que fue un conflicto social que dejó como saldo 33 personas muertas. Aún así, también hay personas que fueron desaparecidas y no se encontraron, digamos, sus restos, como por ejemplo del mayor de la Policía Nacional Perú, Felipe Bazán. Analizar el tema del baguazo que se dio en tierras peruanas, específicamente en la región del Amazonas. El baguazo en sí se originó porque el segundo gobierno del doctor Alan García Pérez promovió una política de inversiones como parte de la ejecución del Tratado de Libre Comercio que se estaba dando a nivel mundial, el famoso Tratado del TLC. En sí, la parte álgida de este problema es que la comunidad indígena de esa zona protestaron en gran medida porque consideraban que una minera denominada Afrodita, pretendía ocupar zonas protegidas de la Amazonía, de su localidad, de su entorno, y destruía su hábitat. Por esas razones los nativos salieron a protestar, pero de manera abusiva, de manera arbitraria. El Estado peruano respondió mandando a las fuerzas militares, a las fuerzas policiales, para tratar de destruir dicha revuelta o dicho reclamo legal desde mi punto de vista, pero que generó y trajo a saldo muchos muertos, muchos enfrentamientos, y todo esto parte de que el mismo presidente de la República de aquel entonces, el doctor García, consideraba esa zona, en una de sus entrevistas manifestó que eran considerados para él como ciudadanos de segunda clase. Entonces ahí se puede ver muchas veces la interpretación o la imagen que tienen el poblador peruano o el costeño o los gobernantes con respecto
a la Amazonía, considerándolos como ciudadanos de segunda clase, como ciudadanos que no tienen cultura y por lo tanto se les puede hacer prácticamente lo que queramos y eso no es correcto. Digamos, son personas que tienen una cultura rica y hay que trabajar en ello. Bien, así como hubo la era del guano que se dio desde 1840 a 1870 aproximadamente, antes de la guerra con Chile, que fue una prosperidad falaz en las palabras del gran historiador peruano Basadre, que el país no supo industrializar con el dinero, más bien sirvió para enriquecer a los oligarcas, una clase que posteriormente serían los banqueros que nos gobernarían al Perú y los futuros latifundistas que sirvieron amenazando al Perú. Entonces hubo una segunda época en el año de 1914, a principios del siglo XX, que hubo otra revolución, otra oportunidad que tuvo el Perú para poder posicionarse como una de las potencias del mundo. Y eso estamos dando cuenta a lo que es la era Entonces llegamos a la era del caucho. La era del caucho que en sí se dio en las regiones de Perú, regiones de Bolivia, en las regiones de Brasil. Pero específicamente concentrándonos a la región peruana, debemos indicar que se dio más o menos a principios de 1851 en la localidad de Iquitos. Hay que considerar que sí trajo prosperidad, movimiento económico en primera línea, pero después se desnaturalizó todo esto porque trajo mucha explotación por parte de personajes como los caucheros, Arenas, caucheros que de manera indiscriminada entraban, hacían redadas a la comunidad y los desprotegía, los humillaba, los explotaba al punto de casi exterminar a mucha cantidad de pobladores amazónicos. El personaje que marcó, digamos, una época la época de esta goma que servía, del caucho que servía para la industria de vulcanización, fue el señor Julio César Arana, que llegó a ser alcalde de la región de Iquitos y también posteriormente llegó a ser diputado por dicha región. Pero así como llegó a ser autoridad, también al tener ese poder político, cuando llegó a explotar el caucho en esta región amazónica, cometió demasiada cantidad de explotación contra la población indígena, población que estaba desprotegida, población que creyó en un momento que iba a significar un progreso para su localidad, pero sin embargo, una vez más en el Perú se estaba dando una explotación de manera ilimitada de poderosos contra esta población indígena, dejando diezmada toda la región al punto de casi aniquilar a toda la comunidad amazónica. Por lo tanto, entonces debemos indicar que esta era del caucho trajo como saldo final la muerte de 40.000 nativos durante la época del boom cauchero, que viene a ser considerado un genocidio. También debemos indicar que luego acabó, porque luego vieron estudiosos estadounidenses que crearon el caucho sintético, poniendo fin al caucho natural y trayendo nuevamente pobreza a la región de Iquitos. Igualmente, en la región de Iquitos también se dio lo que es la época del petróleo. O sea, es decir, en otras palabras, la Amazonía es una región bastante rica. La Amazonía peruana es una región rica en recursos naturales. Pero lo correcto que debería hacer el Estado es
fomentar trabajo, industrializar la zona y ver y proteger y buscar el desarrollo de la comunidad. Sin embargo, esto no sucede. Todo se reduce en explotación de manera indiscriminada de la región amazónica, en destrucción de la cultura amazónica, y es poco o nada lo que se hace a favor de la comunidad. Por eso también viene a ser el resentimiento de la comunidad, que se rebelan, que como en el caso de Baguazo, que ya salieron a protestar de manera muy agresiva. Y no es que justifico la violencia, pero ya en estas circunstancias el pueblo ya tiene que poner medidas para salvaguardar sus intereses, salvaguardar su vida, su integridad, porque es su casa, digamos, la Amazonía, lo que están destruyendo.